¿Cuál es el plan de Dios que tiene para la humanidad? ¿Verdad? ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué tanta bendición y por qué tanta ira al mismo tiempo? Amados hermanos, tanta bendición, tanto amor y al mismo tiempo tanta ira. ¿Por qué? Porque Dios cuida y bendice a sus hijos, pero para aquellos que rechacen está preparado el infierno. ¿Por qué tanta divergencia, verdad? Así es que ese es el tema para esta tarde, el plan de Dios, y lo vamos a ver en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 10, ¿verdad? En lo que se prepara, le quiero recordar que está nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Ahí va a encontrar más de 400 sermones que sé que nos van a ayudar a crecer, a saber más del Señor, y nuestra página web www.tabernorcal.org. Ok, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Vamos a la palabra del Señor. Por favor, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Vamos a leer del 3 hasta el 10. El plan de Dios, el plan de Dios. Ay, pastor, yo ya sé cuál es el plan de Dios. Permítame, no se me adelante. Yo sé que Dios nos va a enseñar algo en esta hermosa tarde. Ok, lo tenemos, espero que lo tenga. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, oiga qué hermoso, aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ponga atención a esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón sumamente agradecido y esperanzado en ti, Padre. Te suplicamos que nos hables al corazón, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder tener siempre un corazón expectante a ti, Señor, a tu venida, a tu bendición, a tu palabra, a todo lo que tú nos vas a enseñar, Padre. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a tener los ojos puestos en ti, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a ser firmes y sólidos, Padre, en cuanto al crecimiento de tu palabra. Te amamos con todo el corazón, Espíritu Santo, toma control y háblanos hoy. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de ahora, el plan de Dios. Amados hermanos, Dios tiene un plan de redención para toda la humanidad, para el mundo entero y, por qué no decirlo, para el universo entero, ¿verdad? Pero el hombre en este tiempo, el hombre moderno se sujeta su existencia a sí mismo, aboga por su libertad, oiga esto por favor, a la total independencia y el deseo de no rendir cuentas a nadie más que a la sociedad y las leyes que él mismo ha creado. En pocas palabras, se ha hecho el hombre el centro de todo y por eso no quiere nada con Dios, porque a Dios hay que rendirle cuentas. No podemos tener un Dios pintado, un Dios de cuadro. No, es un Dios que es creador. O lo recibes así o lo haces a un lado. De esa manera de pensar, porque el mundo así está, queriendo las cosas para sí, siendo el centro ellos, es que aún en los sermones, en las predicaciones, podemos ver desde los púlpitos sermones hablando sobre eso, sobre bienestar, hablando sobre bendición, hablando de venga que Dios lo va a bendecir, porque queremos traer a la gente que tiene ese pensamiento. Yo quiero que me bendiga, yo quiero estar mejor, yo quiero estar mejor, yo quiero estar mejor, yo quiero el
centro, yo quiero ser el centro, y entonces al tener esa idea, hacemos a un lado los criterios de Dios, nos quedamos con nuestros propios criterios y hacemos a un lado lo que es la revelación que nos habla de Dios y nos quedamos con nuestra propia voluntad. De tal manera que como predicadores muchas veces disque modernos, estamos trayendo a la casa del Señor, que es una casa santa, estamos trayendo gente impía y no ese es el problema, eso está bien. El problema es que se quedan impíos, no hay transformación porque están buscando a un Dios, oiga bien, estamos escuchando a un Dios que al final de cuentas se transforma en una herramienta para yo estar bien, para yo ser bendecido, cuando la Biblia dice que Dios nos hizo para su gloria y para su honra. Entonces, amados hermanos, llamamos a los impíos a decirle, venga, aquí va a tener su mejor vida, y no les hablamos de salvación, no les hablamos del cielo, no les hablamos del infierno, y entonces el hombre crece sin Dios. Crece y llega a la iglesia y dice ser cristiano y hace su propio Dios, su propio Dios con los planes que corresponden a los míos, y no tengo que rendirle cuentas. Este Dios que yo me fabrico a mí mismo puede castigar a todo el mundo menos a mí porque Él me entiende. Ese, mi querido hermano, no es el Dios de la Biblia. Y el hecho que usted no lo quiera tomar en cuenta o que se haya fabricado un Dios a su estilo no cambia la realidad de Dios y que Él tiene su propio plan y lo que Él haga lo va a cumplir. Fíjense que en esta carta el apóstol Pablo nos revela lo que es el plan de Dios. Ya vamos a ver el texto porque hay mucha bendición en este texto, pero en los versículos 9 y 10 prácticamente Pablo nos resume el plan del Señor. Dice, versículo 9, dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga, algo que se ha revelado en los tiempos de la iglesia. Esto no lo conocía el Antiguo Testamento. Esta es una revelación para la iglesia de este tiempo y para la iglesia desde el principio, ¿verdad? Esta revelación vino a través del apóstol Pablo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, o sea, con el visto bueno, con el favor de Dios, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, oiga esto, Dios mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, mi querido hermano, el deseo de Dios es ya que nosotros ya no estemos separados de Él, ya no tierra y cielo, sino que va a ser una sola, por decirlo así, aunque se escucha raro, una sola dimensión, un solo lugar donde nosotros vamos a poder ver a Dios, donde nosotros vamos a poder gozarnos de la presencia del Señor, donde dice el libro de Apocalipsis que nosotros lo vamos a ver, vamos a ver el trono de Dios y ni siquiera va a haber sol porque la gloria de Dios nos va a iluminar a todos nosotros. Entonces, el hombre de este tiempo no quiere nada con eso porque distorsiona todos sus planes, pero te tengo que decir que el hecho de que usted quiera ignorar a Dios no quiere decir que Dios no va a hacer las cosas. O sea, se lo explico. Dios va a reunir, Dios va a hacer un solo plano. Él y nosotros. Él y su creación. Por eso es la necesidad de la redención. Entonces, por eso es que el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, nos dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, en otras palabras, que va a llegar un momento en que los cristianos, los redimidos, los nacidos de nuevo, vamos a poder ver a Dios tal como Él es, porque vamos a ser espiritualmente y nuestros cuerpos serán suficientes para poder ver la gloria de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Juan está en sintonía con lo que dice Pablo. Nos va a reunir a todos, nos va a reunir a todos los que queden, perdónenme la expresión, los que queden, porque para podernos reunir con Dios tenemos que parecernos a Dios. Tenemos que ser
similares a Él. Similares en su estructura, similares en santidad, similares en justicia. Y entonces uno dice, ¿y cómo puedo yo pensar eso? Y entonces vamos a ver 4 cositas así rápido, que no son ninguna cositas, sino que son atributos de Dios. Vamos a verlo para que nosotros pensemos por qué Dios está haciendo todo lo que hizo desde la cruz del Calvario para acá y aún desde antes, ¿verdad? Pero queremos que poner en frente suyo esto. Dios, óigame lo primero, Dios es santo. Oiga esto, Dios es santo. La palabra es kadosh, significa separado, diferente, único y majestuoso. Su santidad viene de sí mismo. Él está apartado como un ser totalmente diferente y puro. La Biblia dice de Dios, dice que Él es santo, santo, santo. No dice que Él tiene amor, amor, amor. No dice que Él es justo, 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 sino que habla de su santidad, porque de ese atributo de santidad resultan todos los demás atributos. O sea, todos están alrededor del atributo de santidad de Dios. ¿Se puede imaginar usted enfrente del ser de donde viene toda la santidad, toda la pureza? ¿Se puede imaginar cómo nosotros tendríamos que ser o cómo nosotros tenemos que ser? O si fuera posible al hombre poder llegar a Dios. Y el hombre, les digo, en el deseo de sí mismo, de engrandecerse a sí mismo, de ignorar a Dios, la ciencia dice, no me hables de religión, tú quieres sostener una verdad con la Biblia, eso no es posible. Y quieren y desean ignorar a Dios, pero Dios lleva sus planes adelante. Fíjense, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice de esta manera, quisiera que lo viéramos por favor. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice de esta manera, no hay santo, oiga qué precioso esto, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, no hay santo como Jehová. Entonces, enfrente de ese Dios, enfrente de ese Dios vamos a estar nosotros. El plan de Dios es unificar todo, es hacernos uno con Él. O sea, estar frente a Él, cerca de Él, viviendo en el mismo lugar. Por eso es que la Biblia dice allá en Apocalipsis que va a surgir la nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar. Hasta este mundo va a desaparecer. Entonces, y fíjense que Isaías dice 40:25, se los leo rapidito. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Es decir, Él mismo dice, no hay nada como yo aquí en la tierra, no hay nada. No existe nada. Y por eso, amados hermanos, nosotros lo que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que estar con la mirada hacia arriba, y sabiendo que por nosotros, amados hermanos, no alcanzamos nada. Entonces tenemos al Dios Todopoderoso, pero el Dios que aquí estamos viendo que Él es un Dios santo, apartado de todo, apartado por su santidad. Y lo que está alrededor de ellos tienen que ser santo como lo es Él. Entonces dice Isaías 57:5, dice de esta manera, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados hermanos, entonces, por eso mismo, es que Dios, al ser santo, tiene una exigencia para todos aquellos que quieren acercarse a Él, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amados hermanos, mire, Dios tiene el plan de reunirnos, Dios tiene el plan de estar cerca de nosotros, Dios tiene el plan de bendecirnos, ¿verdad? Pero Él requiere que si nosotros vamos a acercarnos a Él, tenemos que pensar como Él, tenemos que ser como Él. Juan dice que el que dice que está en Él, hablando de Cristo, tiene que andar como Él anduvo, amados hermanos. Entonces, la exigencia de Dios para estar con Él es tremendo, pero ya vamos a ver cómo resuelve Dios todas estas cosas, porque para un hombre, el hombre no tiene santidad en Él. De hecho, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pero ¿cómo
¿Cómo hace Dios? ¿Cómo va a ser Dios para unificarnos? Ya vamos a ver, por favor, porque además de ser santo, la Biblia dice que Dios es justo. Oiga, qué tremendo. Dios es justo. Y vamos a ir al Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25, versículos 8 y 9. Estamos tratando de explicar lo que es el plan de Dios, ¿verdad? Que es unificarnos, que es reunirnos a todos, estar en un mismo lugar, ¿verdad? Todos en el cielo con Él. Pero para poder estar con Él, tenemos que ser como Él. Dice el Salmo 25, 8 y 9, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amados hermanos, no hay injusticia delante de Dios, pero fíjese que la justicia de Dios implica no solamente que no puede estar enfrente del injusto, sino que Él va a dar la retribución a aquellos que permanezcan injustos. Toda esta generación que se olvida del Señor, un día va a dar cuentas por su injusticia. Inclusive Romanos dice que ellos detienen la justicia de Dios con su injusticia, es decir, hacen cualquier cosa para que Dios no sea glorificado y para que más personas no conozcan del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios en su justicia, amados, un día vamos a estar presentes frente a Él y óigame bien por favor y vamos a ser tan justos como lo es Él. Ya vamos a explicar cómo es que vamos a lograr eso. Pero esta generación sin Dios, ¿cómo va a poder, cómo siquiera puede tener en su mente que va a estar delante de Dios? Y fíjense que hemos dicho que Dios es santo, ¿verdad? Y Dios va a hacer que nosotros seamos santos. Dice la Biblia que Dios es justo. Y Él va a hacer que nosotros seamos justos. Ahora también dice que Dios es bueno. Vea lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 18. Dice de esta manera, y estas son palabras del Señor. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Quiero que piensen en la bondad de Dios. Y esto, amados hermanos, quiero que ponga atención a esto. Dice, Dios es el bien absoluto. Como tal, no se le puede agradar con nada que no llene la absoluta justicia y perfección que a Él le corresponden. Entonces, usted no puede agradar a Dios sin Él. No puede agradar a Dios con algo que Él no haya bendecido. No tenemos nosotros nada en nuestras manos y en nuestro ser como para decir esto es para Dios, sin que Él haya hecho algo en nosotros y algo en lo que nosotros queremos darle a Dios. Entonces, si usted quiere agradar al bueno, al que es la bondad en esencia, amados hermanos, tiene que ser como Él es. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice de esta manera, ponga mucha atención por favor, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda Dios va a permitir que nosotros seamos santos, que nosotros seamos justos y que nosotros seamos buenos. Ahora, hay un detalle de Dios. A pesar de que Dios es santo, a pesar de que Dios es bueno, a pesar de que Dios es justo, y solo estamos señalando unos 3 atributos nada más, podríamos pasar toda la noche hablando de las perfecciones de Dios, pero quiero abordar este punto, porque estamos enfrente, amados hermanos, y póngame atención a esto, por favor. Estamos enfrente de un Dios que está airado. No es un Dios que está enojado, no, es un Dios que está airado. La ira es más allá del enojo, ¿verdad? El enojo es el principio, luego está la ira y Dios está airado. Fíjense que, no sé si usted alguna vez escuchó la frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dijo Dios. Eso es una expresión de Gandhi y Gandhi lo dijo de esta manera,
odia el pecado, pero ama al pecador. Y de repente esa frase de Gandhi fue cambiando, y algunos predicadores, perdónenme, torpes, que no saben diferenciar lo dicho por los hombres como dicho por Dios, ¿verdad? Eso es incorrecto, eso es algo que nosotros no debemos hacer, atribuir las palabras de los hombres a las palabras de Dios. Hemos puesto como que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia no sostiene eso, amados hermanos, perdónenme. La Biblia dice que Dios ama a la creación, amén. Pero el que permanece el pecado, el que no quiere aceptar la ofrenda de Dios, la oferta de Dios, se mantiene en un estado de pecado y Dios aborrece el pecado. ¿Por qué se lo digo? Vamos a leer, por favor, y quisiera que lo leyera usted conmigo, el Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7, y oiga estos 3 versículos que vamos a leer, y usted me dice si Dios está contento con el pecador y lo ama, y que le dice, ay, mi niño lindo, un día va a cambiar. ¿Será? Dice así, Salmo 7 del 10 en adelante, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Oiga esto, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. Mire qué dice ahí, todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios está airado contra el impío, contra el pecador todos los días. Un pecador no puede pensar que va a presentarse y serle agradable a Dios. Un impío que se mantenga en su vida impía, sus obras impíos y los pensamientos impíos, no puede pensar que va a agradar a Dios. Amados hermanos, por eso es que el hombre tiene que reconocer su estado de pecado. Si es que quiere presentarse delante de Dios, tiene que aceptar su estado de pecado. Entonces hemos visto que Dios es santo, hemos visto que Dios es justo, hemos visto que Dios es bueno, pero a pesar de eso y por esos mismos 3 atributos, Él aborrece el pecado, porque el pecado es una ofensa a Dios. Y aborrece a todos aquellos que se mantienen en esa ofensa contra Él. El mundo está en ofensa, está ofendiendo a Dios constantemente. Y cuando vienen las catástrofes, cuando vienen los problemas, el mundo se admira y entonces ahí es cuando sale corriendo y cree que Dios, porque en ese momentito de aflicción se dice que se arrepintió, Dios le va a hacer favorable y de ahí lo va a perdonar para siempre. No es tan sencillo, perdóneme, ya vamos a llegar a cómo Dios va a completar este plan, cómo Dios va a hacer posible este plan. Entonces, amados hermanos, Dios nos ama, si eso es cierto, pero ha dado una salida para que nosotros podamos abandonar ese estado de pecado. Y para eso, amados hermanos, es bien importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia dice que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y es que Dios todopoderoso, Dios amoroso, Dios bueno, Dios justo, Dios santo, ha concedido el favor de un modo perfecto a aquellos que no pueden merecerlo, que no lo merecemos y que nos es imposible presentarnos a Él y sentirnos agradados porque nosotros mismos, amados hermanos, hemos rechazado a Dios. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Abrazamos la tiniebla, abrazamos las mentiras, abrazamos el pecado, abrazamos todo lo que Dios aborrece. Y al abrazar lo que Dios aborrece, somos aborrecidos con nuestro pecado. Es decir, que no hay manera de alcanzar a un Dios bueno, santo, justo, si no es a través del favor de su gracia. Recuerda, el plan de Dios es ponernos a todos en un solo lugar, todos junto con Dios. Entonces, por eso mismo es que Dios en su plan y en su gracia, mi querido hermano, ha hecho lo siguiente, y quisiera que leyera conmigo Romanos capítulo 3, versículos 22 en adelante. El hombre puede seguir ignorando a Dios, pero su ignorancia, el deseo de hacer a un lado
y que inclusive algunos de aborrecer a Dios. No quiere decir que Dios va a detener su plan, porque Dios lo que ha dicho que va a hacer, lo hace. Romanos 3:22 en adelante dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe, y vamos llegando a la respuesta, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, oiga esto, porque hablamos que Dios es justo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, y aquí está la manera como Dios lo ha hecho, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios está realizando su plan y lo está haciendo todos los días. Está haciendo, amados hermanos, de todo el mundo, está sacando a todos aquellos que hemos creído en Él. La palabra eclesía significa los sacados de adentro hacia afuera. O sea que Dios nos está moviendo del estado de pecado, del estado de una vida impía, mente impía y obras impías. Dios nos ha puesto aparte, nos ha puesto a un lado, y estos que Dios ha puesto a un lado somos los que vamos a ser levantados y estaremos un día con Él. El resto de toda la humanidad que rechaza a Dios, amados hermanos, que todos aquellos que han decidido ignorar a Dios serán condenados, serán enjuiciados, y no hay esperanza para ellos, porque la única esperanza del hombre para con Dios se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él mismo dijo allí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, oiga esto, llega al Padre si no es por mí. Por eso, amados hermanos, es que Jesucristo se ha presentado como la única manera de poder llegar al Padre, la única manera de ser santos a través de Jesucristo. Somos santificados en Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos justificados con Él. La Biblia dice: justificados pues para con Dios tenemos paz, pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él nos hace justos espiritualmente hablando. Y nosotros permanecemos aquí cuando Dios ya está haciendo todo esto. Si usted ha creído en Cristo, si usted lo recibió ya en su corazón, si usted se ha rendido a Él, amados hermanos, usted ya recibió a Cristo no solamente como su Señor, porque eso no vale de nada, sino que recibirlo como Salvador, sino que lo recibe como su Señor y lo proclama como el dueño de su vida y se rinde a Él. Amados hermanos, Dios lo santifica, Dios lo redime, Dios le transforma a usted espiritualmente y deposita en nosotros el Espíritu Santo para que poco a poco, oiga bien, poco a poco, nosotros vayamos caminando y siendo transformados en nuestro exterior también. El primer cambio es interior, y luego esto se exterioriza, de manera que Pablo dice allá en Romanos que nuestros miembros que antes servían a la iniquidad se transforman en instrumentos de justicia. Y eso no es por voluntad humana. Mi querido hermano, eso no es porque yo quise hacerlo. Es porque un día, amados hermanos, la gracia de Dios me alcanzó y yo me rendía a Él. Porque delante de Él no hay otra manera, hay que rendirse. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, hay que rendirnos a Dios como nuestro Señor y permitirle que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones y darle espacio para que Él vaya transformando nuestros corazones. Pero, amados, esa transformación interna, eso es lo que Dios va haciendo poco a poco, sucede mientras nosotros estamos aquí. Pero delante de Dios, la Biblia dice que Jesucristo nos presenta como justos. De tal manera que ahora usted y yo podemos presentarnos delante de Dios. Y es más, amados hermanos, fíjense que espiritualmente, una vez con Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos siendo transformados acá. Pero cuando nosotros llegamos al cielo, ¿verdad? Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, ya no hay transformación espiritual, sino que lo que se va a transformar
es cuando suene la final trompeta, vamos a venir con Cristo a tomar nuestro cuerpo, oiga esto, a tomar nuestro cuerpo y Dios lo va a transformar para que nosotros, alma, cuerpo y espíritu, estemos presentes delante de Él. Y seamos personas que podemos estar delante de Él porque seremos como Él. Ese es el plan de Dios. Y quien rechace ese plan, amados hermanos, ya están, desde ya, están en condenación. No es que va a ser condenado, no. La Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, ya estábamos en condenación y Dios nos rescató de ese estado de condenación. Ahora, ¿y cómo hacemos, pastor? ¿Cómo? Pero esas solo son cuestiones que van a pasar cuando estemos allá en el cielo. Yo le quiero decir que no, porque dice la Escritura, amados hermanos, y vamos a regresar al texto en el cual iniciamos. Y esto, amados hermanos, es precioso. Es precioso porque no, lo espiritual gobierna sobre lo material. Y yo creo que usted cree, como lo creemos todos los creyentes, que las cosas que ahora vemos fueron hechas de las que no vemos. Vea lo que dice, por favor, el versículo 3. Oiga, estamos hablando de Efesios 1:3. Dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice Pablo, que nos bendijo. La palabra bendecir está en pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos dice de esta manera: el Padre nos bendijo, ¿verdad? ¿Y con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Y dónde está la bendición espiritual? Viene desde el trono de Dios para nosotros. ¿Y en quién está? En Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo. Ay, pastor, pero es que eso de bendición espiritual y lo material, pues yo ahorita quiero las cosas materiales. ¿Cómo hago, mi querido hermano? Estas bendiciones espirituales, si bien es cierto, de la boca de Dios salen espirituales, pero se materializan. Solo para que usted tenga una idea de esto, quisiera que fuéramos, amados hermanos, a Romanos 8:28. Allí estamos hablando de bendiciones espirituales que se transforman en materiales. Romanos 8:28. Oiga esto, yo sé que usted se lo sabe de memoria y dice así la Escritura. Y sabemos, oiga esto, Pablo lo da con seguridad. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, oiga esto, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es algo espiritual que baja del trono de Dios para ayudarme en todas las situaciones de mi vida. No es solo viento, amados hermanos. Estamos hablando de que Dios va a hacer que todas las cosas buenas y malas que pasen en mi vida, Él las va a tornar para mi bendición. La va a tornar para que eso sea diferente para mí. Pero cuando yo camino en el plan de Dios. Ahora, quisiera que fuéramos a Colosenses, porque hablamos de esas bendiciones que alguien dice: no, pastor, pero es que yo quiero cosas que se ven, cosas que me van a servir en esta tierra. Colosenses 2:10, mire, amado, dice: y vosotros, Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis, oiga esto, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra completos, amados, es también perfectos. No nos falta nada en Cristo. Quiere decir que mientras yo esté aquí en la tierra, yo ya como cristiano, ya una persona redimida, lavada con la sangre de Cristo, estoy completo y puedo acá yo sentirme seguro y emprender cualquier situación en esta tierra. Por eso es que yo puedo sentirme animado a estudiar, animado a hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios dice que estamos completos en Cristo, porque no nos hace falta nada, sino tal vez aprender algún conocimiento acá que voy a ocupar acá en la tierra, pero ya todo está hecho para mí. Solo tengo que caminarlo, solo tengo que esforzarme, solo tengo que andar en Él, conocer más la palabra, conocer la Escritura, orar, acercarme más a Dios, ese que me ha redimido, con el cual vamos a pasar toda la eternidad cuando llegue, como dice la
escritura que leímos al principio, la dispensación de los tiempos, y llegue el momento de que esta tierra sea destruida, cuando los impíos que rechazaron al Señor sean mandados al infierno y del infierno al lago de fuego y azufre, cuando haya pasado el reino milenial y venga la nueva Jerusalén, nosotros vamos a ascender al cielo y vamos a estar en la nueva Jerusalén con Dios por toda la eternidad. Pero eso, mientras todo eso pase, esas bendiciones espirituales siguen teniendo vigencia en mi vida y me permiten no estar solo, me permiten siempre enfrentar las cosas y saber que sin importar lo oscuro que se vean, van a ser transformadas para mí. Oiga, y ahora quisiera que fuera conmigo Santiago, la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Oiga cómo dice esto, y esto está incluido en las bendiciones espirituales. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dijimos del trono de Dios, ¿verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, de repente le leen Efesios capítulo 1 y usted, ay, las bendiciones espirituales, pero yo quiero materiales, amados. Por favor, no se deje contaminar por el mundo. Confíe en Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Y si usted dice, pastor, pero es que para mí es imposible mantenerme sin caída, confíe en Dios. Vaya en oración al Señor. Delante de Dios en oración. Y expóngale cuáles son sus debilidades a Dios. Y le aseguro que Dios va a dar lo que a usted le haga falta. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense, amados hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Oiga esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, amados hermanos, todas las cosas que pertenecen, número uno, a la vida, ¿verdad? A esta vida que nosotros tenemos, y después dice a la piedad. A la piedad es la vida cristiana, la vida en fe. Es decir, dice Pedro que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, siempre bendición espiritual desde el cielo para usted y para mí. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, amados hermanos, mientras nosotros estemos en esta tierra, no sé cuál sea su situación. No sé cuál usted considere que puede ser su capacidad. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Y si Dios nos ha dejado aquí, aún siendo como nosotros somos, es porque Él nos va a respaldar, Él nos va a ayudar, Él va a estar con nosotros, Él nos va a tomar como niños, nos va a tomar de la mano para que empecemos a caminar firmes como creyente. Ahora volvamos por favor al capítulo 1 de Efesios, ya casi terminamos, mis hermanos, pero vamos a llegar al versículo 4, vamos a leer el versículo 4, dice, porque ya leímos en el primero que ya nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestes, ¿verdad? Celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Allí, amado hermano, se resuelve el punto de la santidad y de la justicia, de la bondad de Dios, y nosotros vamos a poder estar delante de Él porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y en su muerte, mi querido hermano, Él pagó nuestra ofensa, y a través de su sangre somos lavados, y a través del Espíritu Santo somos desarrollados como cristianos, lo que nosotros debemos de ser. Pero entonces veamos el versículo 5, dice, en amor, porque eso es la base de lo que él hace. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, aquellos que creamos en Él, Dios nos ha predeterminado a no solamente a que estemos delante de Él, sino que nos ha tomado como sus hijos. Por eso Juan 1:12, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense, amados hermanos, lo increíble de este texto dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él lo deseó, porque a Él le plació. Y dice el versículo 6, y esto tenemos que tomarlo bien en cuenta. Dice, todo esto Dios lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aptos en el amado. O sea, Dios quiere que toda soberbia, Dios quiere que toda prepotencia, Dios quiere que todo galardón sea para Él. Toda gloria y toda la honra es para Él. Lo que usted es y lo que nosotros llegaremos a ser, Dios mediante, es por su gracia, y por eso es para Él es toda la gloria y toda la honra, y todas conquistas que usted alcance y toda bendición que llegue a usted. Usted tiene que agradecérselos a Él. No piense en su mente, no es que mi esfuerzo y mi trabajo, no le vaya a pasar como le pasó a Nabucodonosor, que después de ser advertido que debía de glorificar a Dios, él estaba en su palacio, en la terraza, y dijo, esta es la Babilonia, la que yo he hecho con mi mano. Y usted conoce la historia, que él perdió la mente y se transformó inclusive hasta como un animal que comía pasto como las vacas, ¿verdad? Y fue apartado de los hombres el gran rey Nabucodonosor. Pero Dios, en un momento, cuando Dios consideró que era el tiempo necesario, le devolvió la razón, y después de eso Nabucodonosor se levantó para glorificar al Dios del cielo. No permita que eso le pase. Dios lo ha comprado con gran precio. No permita, no se vaya de lado. Manténgase sencillo delante del Señor. Glorifique a Dios. Mire, Dios lo va a llevar a conquistar grandes empresas, grandes situaciones. Pero Dios quiere que el honrado sea Él, que se glorifique su gracia, su favor sobre nosotros. Y entonces dice el versículo 7, oiga esto, ya casi llegamos al final. En quien tenemos redención, oiga esto, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, y vuelve a su gracia. ¿Cómo es que usted y yo, no siendo buenos, no siendo santos, no siendo justos, vamos a poder ser llamados buenos, santos y justos un día delante de Dios? Es porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La palabra redención quiere decir rescate, pero no es rescate a la fuerza, sino que un rescate pagando el precio. Nosotros estábamos como en el mercado del pecado, éramos esclavos del pecado, y Cristo nos redimió de la condenación del pecado. Y por eso es que hemos recibido el favor de su gracia, y nosotros glorificamos a Dios por lo que Él hace sobre nosotros. Y vea lo que dice el versículo 8, por favor. ¿Qué hizo? Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros, hablando de su gracia, en toda sabiduría e inteligencia. O sea que Dios todavía, amados hermanos, de darnos bendiciones espirituales que se convierten en provisiones materiales, nos da sabiduría para que usted entienda las bendiciones de Dios, para que usted entienda las grandezas de Dios, para que aún los hombres inteligentes de esta tierra se ríen cuando hablan de cielo y infierno, y usted comprende la diferencia. Se ríen cuando hablamos de la eternidad de Dios, y usted comprende la eternidad de Dios. Y usted comprende cómo un Dios todopoderoso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y el mundo se ríe por eso. Pero Dios nos da la sabiduría y la iluminación para poderlo entender, pero también nos da la inteligencia. ¿Y cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia, mi querido hermano? La sabiduría es para poder entender las grandes cosas de Dios, no todas, ¿verdad?, sino que las que Él nos permite comprender. Pero la inteligencia, Dios nos da la inteligencia para las cosas diarias, para los enfrentamientos diarios, para los problemas diarios, para las conquistas diarias y normales de nuestra vida. Dios no nos deja desamparados.
nos va a llevar al cielo, pero nos ha dejado aquí con el propósito de que nosotros hablemos de Él, que demos testimonio de Él, que mostremos los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida, pero nos da la provisión espiritual y material necesaria para poder seguir adelante. Y dice el versículo 9, que es de lo que hemos estado hablando, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y este es todo el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo unido en Cristo y lavado en la sangre de Cristo. Cristo fue el Cordero sin mancha que pagó el precio para que usted y yo, amados hermanos, estemos ahora en comunión con Dios y un día todos aquellos que hemos creído en la presencia del Señor. Amados hermanos, este mundo sin Dios no tiene ninguna esperanza. Este mundo lleva su proceso, lleva su camino y no va para mejor. El mundo de repente sentirá que estará mejor. El mundo en algún momento va a tener una cierta paz, que es cuando aparezca el anticristo. Pero nosotros conocemos el final de esta tierra y de la humanidad que no quiere nada con Dios. Yo quiero invitarlo, amados hermanos, después de haberle mostrado el plan de Dios, de que usted y yo estemos con Él y redimirnos a través de la sangre de Cristo y destruir el mundo entero y mandar al infierno y a la condenación eterna a todos aquellos que rechazaron la oferta de Dios que es en Jesucristo, su gracia y su favor que rechazan a Dios. Ellos van a estar en la condenación eterna y por eso usted y yo tenemos que esforzarnos por presentar esa palabra a todos aquellos que no la conocen. Amados hermanos, qué precioso es, ¿verdad?, saber que uno va para el cielo, pero es más hermoso todavía cuando estamos en la tierra saber que no solamente vamos a ir nosotros, sino que hemos heredado a nuestros hijos y hemos mostrado a nuestros hijos una fe que cree en Dios y en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora, yo no sé cómo está usted. Yo no sé qué tan lejos o cerca está del Señor. Yo no sé si usted recibió a Cristo ya en su corazón, si usted le ha entregado su vida a Él. Pero, amados hermanos, yo quiero invitarlo ahora a que lo haga. Pero que tome usted la decisión de entregarle su vida y depender de Él. Aprender a depender de ese Dios que tiene todo planificado. Amados hermanos, Dios mediante, ya va a terminar la pandemia, ya casi, ya no mucho falta para que vayamos saliendo de este problema. Y Dios nos ha mantenido de pie. Ha mantenido a mucha gente también, amén. Dios hace salir el sol para justos e injustos. Pero su favor es para sus hijos. Su favor, oiga bien, es para aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Por eso, amados, antes de orar por todos ustedes, quiero pedirle que si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted puede hacerlo en esta noche, repitiendo esta sencilla oración, reconociendo primero su estado de pecado. El hombre tiene que sentirse en bancarrota delante de Dios, que no tiene nada que ofrecerle al que es bueno, al que es justo, al que es santo. No tiene nada que ofrecerle y tiene que rendirse a Él. Que por el contrario es Dios quien nos ofrece a nosotros vida eterna. Nosotros no tenemos nada que podamos agradar a Dios, pero Él nos ha amado. Recuerde que quien rechaza esto se mantiene en condenación, se mantiene en el enojo de Dios. Ahora, si usted quiere recibir a Cristo, repita esta sencilla oración. Y nosotros creemos, como dice la palabra, que si usted lo recibe con fe, usted va a ser salvo en esta noche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta sencilla oración, bienvenido a la familia